Ok. Nos parece que nos quedamos En el 107 al 108. en el 109, parece, abogado. Y terminamos el 108. Ujú. Bien, vamos a revisar entonces antes de empezar con el reglamento de la ley. Déjeme acceso. Nos quedamos con él, me dijo 108. Ah, bien, jóvenes. Antes de continuar revisando los artículos del Código de Familia, solo quiero recordarles lo que el concepto de paternidad, el concepto de filiación, que verdad que es importante que ustedes lo aprendan. Recuerden que la filiación, ¿verdad? Es un vínculo jurídico que une a los progenitores con sus hijos, ¿verdad? De ese vínculo establecido legalmente se desprenden una serie de derechos y obligaciones recíprocas, ¿verdad? Tanto de los padres para con los hijos y viceversa. De igual forma, dentro de los principales derechos que se establecen a través de la afiliación está el tema de alimentos, ¿verdad? La patria potestad, que es la representación legal de los hijos, el tema de la identidad, el otorgarle una nacionalidad a una niña, a un niño y los mismos derechos inherentes a ella. El Código de Familia pues establece que todos los hijos son iguales ante la ley, ya lo habíamos visto anteriormente, y también mencionamos que no existe ninguna diferencia entre los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. Aprendimos que en nuestra legislación el hecho de hacer ese tipo de discriminación entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio va a ser penalizada por la ley. ¿Ok? Y también aprendimos que el Código de Familia establece que ningún documento oficial puede hacer esa diferenciación en relación a la condición civil de los padres. Jóvenes, recuerden que la paternidad puede establecerse en tres formas: por disposiciones de la ley, ¿verdad? Por reconocimiento voluntario y también por declaración judicial a través del reconocimiento forzoso. Hablamos de disposiciones de la ley, ¿verdad? Cuando existe una presunción legal de paternidad respecto al padre, ¿verdad? Del esposo de la madre, cuando el hijo nace durante el matrimonio o durante los famosos 300 días posteriores a la disolución del matrimonio como tal. Hablamos del reconocimiento voluntario, cuando mamá y papá van a reconocer al Registro Nacional de las personas a los hijos, y hablamos que es posible también reconocer a los niños, a los hijos, hijas, a través de un acto testamentario y a través del reconocimiento forzoso, que evidentemente se establece tras la presunción del padre, ¿verdad? Y evidentemente ante la negativa de este reconocimiento del hijo. Entonces, la acción judicial que se declara es la investigación de paternidad, ¿verdad? Para que se establezca un reconocimiento forzoso. Aprendimos que la investigación de paternidad, según el Código de Familia, nos dice que todo hijo tiene derecho a conocer a quiénes son sus padres y a conocer su historia de vida. Aprendimos que el derecho a interponer una investigación de paternidad es un derecho imprescriptible, es decir, que se puede invocar en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier momento, a diferencia de la impugnación, que ustedes solamente cuentan con un año para presentar la impugnación de esa paternidad o maternidad que a usted se le está achacando. Bien. Eh, También nos dice que se admite a toda clase de pruebas para determinar la afiliación y especialmente las pruebas genéticas. Eso es importante que lo recordemos, porque un proceso judicial sin presentar los medios de prueba es un proceso judicial que no va a ser admitido por no contar con el mínimo, los medios probatorios mínimos en un proceso judicial. ¿Ok? Y evidentemente
el proceso de investigación de paternidad se funda en el derecho a la identidad y evidentemente en un aspecto sumamente importante que hemos mencionado en múltiples ocasiones, que es el hecho que es el principio de interés superior del niño, ¿verdad? Recuerden eso. Aprendimos la posibilidad de impugnar una paternidad, sí, o una maternidad, sí. La ley también, el Código de Familia lo establece y nos dice cuando se atribuye algún tipo de paternidad o maternidad falsa, o cuando existen pruebas científicas que demuestran la inexistencia de un vínculo biológico entre el papá la mamá y los hijos. Y también se interpone una impugnación de paternidad cuando se haya realizado una inscripción errónea o sobre todo algún tipo de impugnación fraudulenta, ¿verdad? También es importante que lo recuerden. Jóvenes, en términos generales, aprendíamos la semana pasada que dentro de los efectos jurídicos de la afiliación están todos los derechos que a ustedes se les ocurran que tienen los padres sobre los hijos y al revés también, los hijos en relación con los padres, que va desde los alimentos, el tema de los derechos hereditarios, el hecho de cuidar, guiar y la convivencia que tienen los padres en relación a sus hijos y también el tema del ejercicio de la patria potestad, que tal como mencionamos anteriormente, hace referencia a la representación legal de los hijos. Bien, nos quedamos con la investigación y presunción. Ya hablamos que en el artículo 107 y 108 se habla de las presunciones de paternidad y maternidad, ¿verdad? El 107 nos habla de que se presumirán hijos a los nacidos dentro del matrimonio. ¿Verdad? Y a esos famosos 300 días que les mencionaba anteriormente. Y también a las establecidas en el artículo 21, numeral 2, que ya habíamos mencionado, que están muy parecidas al numeral 2 de este artículo 107. Y lo mismo, el artículo 108 nos habla de la presunción de paternidad, que nos dice que cuando se va a inferir que es el papá de una persona. Y nos dice que se va a inferir este concepto cuando cuando puede inferirse de la declaración del padre formulada en un escrito indubitado. ¿A qué nos referimos con esto? A un reconocimiento de paternidad, jóvenes hecho en un acto, en una escritura pública, por ejemplo, o en un acto testamentario. Esos son documentos que no le cabe duda. A eso hace referencia con ese concepto de un medio a través de la cual, un medio escrito que se le considere como indubitado. ¿Ok? También nos habla sobre la violación, la sentencia condenatoria por violación, estupro o rapto, siempre y cuando el hecho punible concuerde con la época de la concepción. También ya lo habíamos mencionado. Y cuando haya habido posesión notoria de estado de hijo demostrado por el trato personal. ¿Se acuerdan que lo mencionábamos la semana pasada? El hecho que una persona ande con su hijo, independientemente del color de piel, el color de ojos, etcétera, pero lo anda presentando como, mire, él es mi hijo o ella es mi hija, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema, ni distinción, ni discriminación. A eso le conocemos como posesión notoria del estado de hijo y genera pues algún tipo de derecho en apego a la presunción de paternidad. Cuando lo invocamos en un proceso de paternidad o de investigación de paternidad cuando sea el caso. Aquí se describe en el artículo 109 ese concepto de posesión notoria de estado de hijo en relación a los padres, ¿verdad? Le lo reconoce, le da su apellido, le da comida, le da alimentos, lo guía, lo educa, le da mantenimiento de modo competente y presentándole con ese carácter en sociedad de hijo. A eso hace referencia ese concepto y el tiempo que la ley reconoce es un tiempo no menor de un año. Ojo, y nos dice el 110 y el 111 las formas que pueden ser reconocidos los hijos nacidos fuera del matrimonio. Nos dice claramente que pueden ser hijos, se puede reconocer a través de los mismos mecanismos. Lo pueden hacer a través de reconocimiento voluntario, lo pueden hacer a través de reconocimiento forzoso, en un acto testamentario e inclusive
en sede notarial en escritura pública, sin problema. Esto es los hijos habidos fuera del matrimonio o en unión de hecho. Bien. Y en sede notarial, ¿verdad? Que también lo habíamos mencionado. Luego hablamos, nos dice el Código de Familia claramente en el 112 y en el 113 que es prueba suficiente de paternidad el certificado de nacimiento. Así, claro como eso, que será prueba de esa paternidad o maternidad el certificado de reconocimiento inscrito por el registrador civil correspondiente. Bien, ahora. Se puede impugnar un reconocimiento hecho de cualquiera de estos tipos? Sí, se puede impugnar, lo mencionábamos también la semana pasada. Y el proceso para impugnar, jóvenes, es llegar donde el registrador civil y decirle, momentito, ese hijo no es mío. ¿Verdad? A eso hace referencia, a ese trámite en la mayor parte que puede ser administrativo y judicial, en donde se establece el mecanismo legal de oposición, de oponerse a un proceso de reconocimiento. Entonces, la ley nos establece claramente que un proceso de impugnación solamente tiene un tiempo para ser interpuesto. Y la ley nos dice que solamente se puede interponer, jóvenes, durante un año. Ese es el tiempo para interponer la impugnación. Y evidentemente nos establece el artículo 114 que la inscripción del nacimiento del hijo hecha conforme a lo establecido en el artículo 102 podrá ser impugnada por el cónyuge que no hubiera concurrido al acto, y esta impugnación solo podrá ser fundada en la imposibilidad de los cónyuges para haber procreado el hijo. Esto es importante con aquello que mencionábamos anteriormente, jóvenes, en donde les mencionaba que es posible que se haga reconocimiento por uno solo de los cónyuges cuando las parejas se encuentran casadas o se encuentran en unión libre, debidamente reconocida. ¿Se acuerdan que la ley establece la posibilidad en estos escenarios en que en caso de inscripción de un niño o niña puedan hacerlo solo uno de los cónyuges? ¿Ah? Y se acuerdan que mencionábamos ese escenario en donde una persona le decía a su esposo que está en los Estados Unidos, amor, vas a ser papá. Y el señor tiene 4 años de estar en los Estados Unidos, ¿verdad? O peor aún, le dice, ya tuvimos un niño más, le dice. Y evidentemente la duda existe de la forma de haberlo procreado, y ese tipo de inscripciones pueden ser debidamente impugnadas. Díganos, Andrea. Buenas noches, abogado. Y en el caso en donde registran a un niño sin ser ni papá ni mamá, no sé si se ha fijado que a veces, usualmente en pueblos o en lugares así, donde los papás no tienen como muchas posibilidades, hay personas que tienden a regalar a sus niños Sí, y van otras personas a inscribirlos y los inscriben como si fueran hijos de ellos, como si los hubieran tenido ellos. ¿Qué pasa correcto. en ese caso, abogado? Bien, miren, jóvenes, déjenme decirles que el reconocimiento se hace legalmente. Bueno, cuando les digo que se hace legalmente es que se hace ante el registrador civil y él establece o emite un reconocimiento, un certificado de nacimiento. El problema, jóvenes, que puede surgir es a posterior, ¿verdad? Que evidentemente aparezcan los padres biológicos del menor e interpongan un proceso, una denuncia y evidentemente la respectiva impugnación. Esa persona puede enfrentar procesos hasta penales por haber hecho ese tipo de actuación, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Ya sabemos que esa figura no existe en nuestro país. El tema que en otros países se reconoce, el tema de subrogar servicios de vientre. No sé si ustedes lo han escuchado en otros países, que hay gente que alquila su vientre para poder procrear un hijo, o que hace algún tipo de transacción sobre un hijo que van a nacer. Entonces, todo ese tipo de escenarios en nuestro país están prohibidos. Y evidentemente, si a una persona se le logra comprobar este extremo, pues enfrentaría problemas penales graves, ¿verdad? Oh, Graves, graves, graves.
Abogado. Veamos Miriam Rivera. Buenas tardes, abogado. Una pregunta. Mire, yo tengo una prima que ella se casó, ya tenía una hija. Y fíjese que el esposo, el que era, porque ellas se divorciaron, él le reconoció la niña, la que tenía ella ya. Correcto. Y ellos han terminado, o sea, han quedado en malos términos, porque él fue bien agresivo y la maltrató demasiado. Entonces, ella desde bien cipota se tuvo que salir de la casa. Entonces, mi pregunta es que si ella se puede quitar el apellido de él. La respuesta es no, solamente por la simple No. decisión, la simple decisión es no. Ella tiene que Ah, buscar, ella tiene que hablar con la madre para identificar quién es el padre biológico de la niña. Y ella tiene su que papá el y pa- tiene comunicación con él. bien, entonces lo que él tiene que hacer es solicitar la investigación de paternidad, ¿verdad? Para que se Ajá. establezca el vínculo jurídico y ahí sí, con la sentencia, ellas se van a poder hacer las modificaciones respectivas. Sí, porque como dice ella, a mí me dieron el apellido, dice, cuando yo estaba pequeña, solo tenía como 7 años y ella ahora como no tienen buena relación, entonces ella pues no quiere el apellido. No, yo le entiendo, pero bueno, Sí, dígale a ella que, bueno, no sé qué edad tiene, pero en términos legales, ya tiene más de 30, ya tiene bueno, más de ella 30. lo quiere hacer solamente para efectos de reconocimiento del padre biológico, tal vez, Sí, pero dígale que la única forma es esa, ¿verdad? De manera inmediata ah, es esa. ajá, ajá. Pero no, Gracias, abogado. ella solita que va a ir al registro a decirle, bueno, quiero quitarme esto, no, no lo van a hacer. Ajá, no, no se puede. Ay, así Ujú. porque el papá hace como unos años, como él se fue para Estados Unidos y hace poco logró contactarse con ella y la ha venido a visitar varias veces, tienen comunicación y buena relación. Entonces, ella no tiene el apellido del papá, pues porque tiene ese otro apellido. Dígale que la forma más sencilla es que vayan de un notario público para que se haga el reconocimiento, ¿verdad? Ajá, Y bueno, posterior a eso, el protocolo se lleva al juzgado de letras de familia y la ujú, sentencia se lleva al Registro Nacional de las Personas. ujú. Gracias, abogado. Esa es la forma más sencilla, ¿ok? Ajá, ajá, Bien, sí, sí, Elba. gracias. No, abogado, para poder reconocer también a un niño, el registro, le piden también la constancia donde lo tuvo, porque ahí le ponen el número de identidad de la persona que tuvo el bebé, la madre, que tu hora, fecha, todo eso. Si uno no lleva eso, no le reconocen un bebé en el registro civil. A no ser que haya sido con partera en parto extrahospitalario, Ah, ¿verdad? sí, ahí sí. No, también le piden una nota de Sí, la pero partera que esté certificada. sí, fíjese que Sí, pero no solicitan el certificado de nacimiento como tal, sino que no, solicitan una hoja un, en blanco, un papel ah, común, sí, porque yo ¿verdad? tuve mi hija Las, con las, partera y la partera me dio y lo firmó y ella tiene que estar inscrita sí, a algo de ellos nosotros, ahí para En el déjeme, centro poder, de salud y para tiene dar que fe. tener sello también. Sí, déjeme decirles que las Eh, parteras que tienen, bueno, en el país, fue una estrategia de país que se utilizó en su momento, en donde pues se buscaba minimizar o reducir los partos extrahospitalarios, ¿verdad? Y en este sentido, pues, el tema de las parteras fueron debidamente entrenadas para poder, pues, realizar los partos fuera de casa. Y ahora, pues, el porcentaje de partos extrahospitalarios continúan, pero son en menos cantidad que anteriormente, en apego a una estrategia de país que busca establecer partos seguros, ¿verdad? Eso sí está claro. Bien, díganos, Manrique. Abogado. Fíjese que yo conozco un caso de dos ex vecinos, bueno, de una familia ex vecina. Se supone que la legalización del niño o el vientre que usted estaba mencionando, ¿verdad? Como un delito en Honduras, ¿verdad? Eh, la muchacha salió embarazada o se inseminó, ¿verdad? De un cuñado y el No, niño, veamos. Yo no dije que era un delito. Yo dije que era un delito el tema de hacer transacciones
por menores, ¿verdad? Que usted compre el niño de Juanita o que Ah, Juanita ok. esté embarazada y que Juanita tenga su niño y usted le diga que le va a pagar 100,000 lempiras por el niño, ¿verdad? Ajá. El tema de subrogación de servicios, como es lo que usted menciona, lo que Ajá. no está en nuestro país es regulado. Eso es lo que no está regulado. De hecho, ya hay pininos sobre eso porque ya tenemos el tema de, ya se están congelando óvulos, ya se están congelando espermatozoides, ya se está haciendo ese tipo de acciones, apego a la fecundación asistida. Sin embargo, no contamos con una legislación que regule este mecanismo. Entonces, si surge un conflicto en base a esto, va a ser bastante delicado, ¿verdad? A eso me refiero, Manrique. Pero, por ejemplo, si usted, en base a la genética que existe, a manipulación genética y a estos avances que existen ya en el país, usted lo hace a lo interno con mucha prudencia, pues probablemente nadie se dé cuenta, ¿me entiende? Pero lo que quiero que aprendan es que eso no está regulado en nuestro país, ¿verdad? Ajá. No se dice cuál va a ser el mínimo, cuál va a ser el máximo de cobro, qué va a pasar cuando la mujer al final al momento del parto se niega al niño, etcétera, etcétera. Eso no está regulado en nuestro país. Y al momento de haber un conflicto, vamos a tener que tomar tratados y convenios internacionales para dar respuesta, porque nuestra legislación no se contempla. Ok, Andre- gracias. A- Andreina. Eso. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa muchacha? La muchacha no va a poder ir a la corte a decirle a un juez, mire que yo había hecho un trato con ella para que me diera el niño al final. Listo, pues, ¿me entiende? Entonces, y es peor aún es cuando se hace manipulación genética de un óvulo y de un espermatozoide y se insemina, ¿verdad? Y se insemina y la mujer se echa para atrás. Es mucho más delicado porque evidentemente esa inseminación da lugar a un óvulo y un espermatozoide de personas que ella no conoce. Y eso ya se está dando en nuestro país, ¿verdad? Ese tipo de medicina, pero con algún tipo de limitaciones bioéticas, ¿verdad? Y es importante que ustedes como abogados lo sepan porque pueden enfrentar algún tipo de situación de este tipo. ¿Qué? Ahora, para terminar los artículos que Abogado, quise, perdón. Entonces, por ejemplo, en bueno, el caso de que, no mire la mano levantada, Paula, pero díganos. en el caso de que, por ejemplo, en los pueblos, como mencionan, ¿verdad? Hay gente de escasos recursos y hay niños que se ven en un estado de desnutrición y que le dicen a uno, se lo regalo. No, no hay forma de que no sea a través de adopción, o sea, por medio del DINAF, sino que, o A sea, través del sí, SENAF, a través ah, del sí, SENAF, ajá, usted lo único que puede hacer legalmente es adoptar a ese niño. Si usted agarra, usted es buena gente, agarra un niño de eso, se lo lleva a su casa y lo cuida, y lo alimenta y lo bien nutre, etcétera, y la denuncian porque usted tiene un niño que no le pertenece, usted va a enfrentar un proceso penal grave, delicado. ¿Me entiende? Entonces, y yo ya he conocido casos en donde la sí, gente de buena fe le regalan el niño, la gente de bajos recursos, etcétera, etcétera, y las mujeres después del parto enfrentan procesos de depresión graves. Y cuando ujú, salen de esos procesos, las mujeres reaccionan y recapacitan y quieren a sus bebés ujú, e interponen las denuncias. Entonces ahí es donde los padres ok, legales del menor, porque fueron los que inscribieron al menor, enfrentan procesos penales. Entonces, ustedes si les preguntan como abogados, la respuesta es usted haga el trámite legal de adopción. ¿Verdad? Esa es la única forma que usted tiene para poder ser el padre legal de ese menor que no sea ese riesgo,
porque así como puede recibir la denuncia, puede recibir chantaje. También conocí un caso de un chantaje de una madre que estuvo chantajeando por 3 años a una madre a quien ya había inscrito al niño y tenía 3 años de convivencia, de que si no, ella iba a interponer la investigación de maternidad. Entonces, hasta que fue denunciada, se aclaró todo ese proceso, se evidenció el riesgo al cual pudiese exponer al niño y se le otorgó la guardia de cuidado mientras completaba el proceso de adopción. Pero es un proceso delicado, jóvenes, que la gente se enfrenta. Díganos, Heidi. Ya no, abogado, gracias. Ok, bien. Elisa. Sí, abogado, una consulta. Digamos que si adoptan al niño de forma irregular, que me imagino yo que en los documentos no aparece ninguna nota marginal ni nada de que el niño es adoptado. Pero si en dado caso, con el pasar del tiempo, aparece la mamá, pero ya cumplió la mayoría de edad la persona adoptada, aún así pueden hacer algo. No, ya no, ya no, ya vamos a ver en el tercer parcial. Una de las características, de los requisitos de la adopción en nuestro país es que solamente tenemos adopción plena. Y cuando digo adopción plena es que antes teníamos dos tipos, adopción simple y adopción plena. En la adopción simple, jóvenes, los niños que eran adoptados continuaban teniendo vínculos con sus familiares biológicos. Pero el convenio de la Haya en materia de adopción internacional estableció la obligación de que todo niño que fuese dado en adopción solamente fuera dado a través de la adopción plena. ¿Qué significa esto actualmente? Que se corte vínculo total con la familia biológica del adoptado, ¿verdad? Eso por una parte. Y la ley establece que cuando la adopción ya está fija, ya está firme, ya está la sentencia que emite el juez y ya está y después de eso transcurre el tiempo de la apelación y evidentemente el tiempo de la casación, que son los recursos que se pueden interponer contra ella. Y peor aún, cuando ya está inscrita en el registro, ya no hay nadie, aunque aparezca el padre biológico reclamando la paternidad, ya no se puede hacer absolutamente nada y cualquier pretensión que se interponga no va a ser admitida, va a ser archivada. No se va a poder hacer nada sobre eso. Después del año, ¿verdad, Juan? ¿El qué? ¿El año de qué? Siempre la impugnación. No, no es un año. Ya lo vamos a revisar. ¿Cuánto tiempo tenemos para interponer una apelación y una casación? Ah, Ah, ya. la Ok. impugnación es otra cosa. Ah, Ajá. pensé que me hablaba la impugnación y de la apelación y la casación. Ujú. Gisela. Hola, abogado. Sí, por ejemplo, en mi caso, fíjese que mi primo, el papá de él, no lo fue, o sea, no hizo el reconocimiento, no hizo la inscripción, sino que en vez de el papá biológico, mi abuelo que en paz descanse, le prestó el apellido porque dijo mi abuelo que no quería que él se quedara sin apellido paterno. Entonces mi Ujú. abuelo fue quien le dio el apellido como que si fuera papá. En esos casos, ¿verdad que no surge ningún inconveniente después? Pero la cosa es que si su abuelito lo inscribió, él es hermano de su papá, ¿verdad? No, él es nieto, es nieto de mi abuelo, que en paz descanse. Por eso, pero su abuelito lo inscribió con los apellidos de él. Así es, sí. Y en el Y él, certificado, y, pero y es abuelo paterno. Ve, por, materno, sí, por eso, pero en el certificado de nacimiento aparece que él es el padre, ¿verdad? sí, correcto, El así aparece. abuelito, así es. Sí, sí, Bueno, así. bien, entonces el conflicto que puede surgir ahí, sobre todo es en materia de sucesión. Ahí sí va a existir un conflicto, y no solamente para efecto de su abuelo, sino también en relación a su padre, ¿verdad? En donde le van a obligar a que ordene esa inscripción. Sí puede hacer las modificaciones. Ah, ok, ok. Gracias, abogado. Pero el hijo es adoptado, ¿o cómo? No entendí esa parte. No, él es hijo de mi tía, pero el papá biológico de mi primo no se quiso hacer responsable. Entonces él no le dio los apellidos, como una paternidad negada, pues. Ok, Entonces vino mi abuelo y
como él dijo que no quería que se quedara él sin apellido paterno, él le dio el apellido de mi tía, pues. Entonces, él es, por decirlo así, Vázquez Vázquez. Correcto, ya entendí. Sí. Bueno, pues, ahí no va a pasar nada. En teoría, jóvenes, con lo que menciona Gisela, vamos a revisar lo que establece la ley. En la ley establece que el Ministerio Público tendría que actuar en este tipo de conflictos, ¿verdad? Pero como les mencioné anteriormente, no pasa porque ¿quién me va a dar cuenta el Ministerio Público en estos casos? Pero en teoría, el niño en aquel entonces, porque no sé, seguramente es un adolescente o un adulto, en aquel entonces tenía derecho a conocer quién era su padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la ley de maternidad y paternidad responsable promueve? Ahora que ya lo vamos a revisar. Bien, Blanca. Abogado, una pregunta. ¿Qué sucede si uno de los padres, que sucede muy frecuente, logra sacar a uno de sus hijos ilegalmente del país y lo trae al extranjero? ¿Qué puede hacer un abogado si le llega al cliente allá? ¿Puede hacer una orden, por ejemplo, una alerta Ámbar o Interpol? ¿O cuáles serían los requisitos? ¿O qué ley puede amparar una madre que se le traigan a su hijo ilegalmente? Claro que sí. Usted ya lo ha mencionado, nosotros nos hacemos compañía, hacemos uso de un tratado y convenio internacional en materia de repatriación de niñas y niños sacados de manera no ilegal, ¿verdad? Y la Interpol establece los mecanismos de ubicación. Y estos son mecanismos de alerta internacional, ¿verdad? Y sirven, créanme que sirve y facilita el proceso, sobre todo cuando tenemos ideas del país donde se encuentra la persona. Si es Estados Unidos, jóvenes, créanme que es un lugar donde más rápido se da respuesta a este tipo de denuncias, ¿verdad? De el hecho de que se saquen hijos de manera ilegal del país. Sí, Estados Unidos y España. No digo que el resto de países no, pero lo que yo he conocido es que ubican sumamente rápido, tienen una estructura de la Interpol muy, muy rápida, pero sí se establece. Gracias, abogado. Dígame, y terminamos con Eric para ir avanzando. Abogado, interesante el tema, por el hecho de que en el gobierno anterior se dieron alrededor de unos 27 o 29 casos de adopciones aceleradas o que no cumplían completamente los procesos dentro del DINAF. Por eso el caso de esta muchacha ahorita que se acaba de presentar. Y la mayoría de niños que se dieron adopción se salieron del país. Entonces, eh, el Ministerio Público está haciendo todo lo de oficio, ¿verdad? Que debe hacer para poder recuperar a esos menores o avalar el hecho de las adopciones. Pero Ujú, sí, son muchos casos, pues, como le digo, yo tengo conocimiento de 27 a 29 expedientes, ¿verdad? Y es bien delicado, pues, por el hecho de que el proceso de adopción dura un promedio de 2 a 3 años, ¿verdad? correcto. Porque pasan muchas pruebas y otras cosas. Y esos procesos que se dieron en ese tiempo lo hicieron en menos de 6 meses. Sí, bien. ¿Usted trabaja en el Senado? No. No, yo trabajo con el Ministerio Público. Ah, ok, bien. Ya vamos a ver, jóvenes, el tema de la adopción es una figura bien bonita, ¿verdad? Y lo que menciona Eric es cierto. Yo no quiero entrar en ningún tema político, no voy a mencionar nada por ese tema, pero déjenme decirles que la ley establece un mecanismo desde que la ley entró en vigencia. En teoría, el mecanismo se vuelve bastante riguroso para dar un niño o una niña o un adolescente en adopción. Y déjenme decirles que el tema de promover la adopción es una figura jurídica, es una figura que está prohibida en nuestro país. El hecho de que le diga, vaya, promueva un niño, adopte un niño, adopte una niña, eso está prohibido, la ley lo prohíbe. Y en última instancia, el Estado de Honduras a través del SENAF autoriza las adopciones internacionales. En última. Y sobre todo, ya se había estudiado en algún momento en que las adopciones internacionales fueran lo que conocemos como adopciones prioritarias,
que son adopciones de niñas y niños y adolescentes que tienen alguna condición médica, grupos de hermanos o grupos que pertenecen a algún grupo étnico, racial o indígena. Entonces, este tipo de adopciones que los hondureños no quieren adoptar, sobre todo los niños y niñas que tienen alguna condición de salud grave o delicada, eh, y los extranjeros sí lo quieren, sí lo hacen. Entonces, ya ha visto eso. Y déjenme decirles que Eric mencionó algo interesante, que en un país no tenemos bueno, en los últimos 4 años no tenemos un número que tengamos 500, 2000 adopciones, no. De hecho, 24, 28, 31, por ahí anda el tema de las adopciones y casi la mayor parte son adopciones nacionales, ¿verdad? Hechas por nacionales. Y ha pasado ese fenómeno, ¿verdad? Que mencionaba el compañero, que se identificó que en algún momento el SENAF autorizaba adopciones por extranjeros sin cumplir el canal respectivo, ¿verdad? Y eso es bastante delicado, pero tengo entendido que se está en investigación y me imagino que va a tener algún tipo de consecuencias. Y lo que él mencionaba también es que tengo entendido lo que él también mencionó, que se está buscando la forma de ubicar a esos menores para que se completen los procesos de adopción que la ley exige. Eso es lo que yo más o menos conozco. Bien, para terminar los artículos del Código de Familia, jóvenes, solo quiero mencionarles que el proceso de inscripción se puede impugnar, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado y mencionamos que existe un plazo para interponer y es dentro del primer año, contando desde la fecha del nacimiento del presunto hijo o desde aquella persona desde el que el interesado tuvo noticia del hecho. Entonces, recuerden el escenario que les menciono. El papá está en los Estados Unidos, tiene 5 o 10 años de estar allá y le llaman desde Honduras y le dicen, amor, vas a ser padre, tengo 8 meses o ya sos papá, acaba de nacer tu hijo y, y el hombre dice, ah, feliz porque nació su hijo, ¿verdad? Evidentemente no existe forma alguna que ese hijo pueda haberse concebido y evidentemente podemos invocar perfectamente el artículo que les menciono, el artículo número 115, 114, perdón, en donde se establece que sea imposible la procreación y evidentemente se puede impugnar interponiendo el recurso de oponiéndose a esa paternidad, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto es importante? El hijo reconocido durante su minoría de edad también puede iniciar un proceso de impugnación. Nos dice que puede durar, lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero solamente cuando cumpla su mayoría de edad. ¿Y cuánto tiempo tiene para interponer la impugnación? 1 año. De igual forma, 1 año en caso de que quiera impugnar la paternidad o en caso de que quiera impugnar la maternidad. Va donde el juez y le dice que quiere impugnar porque él está seguro que él no es el padre biológico del menor o porque recibe maltrato y he escuchado comentarios de parte del padre, le grita que no es el padre biológico del menor y que lo reconoció. Ese es un escenario, jóvenes, muy común en nuestro país, ¿verdad? Que el padre legal del menor le grita, genera malos tratos, inhumanos y degradantes. Y la ley establece, repito, la posibilidad que se impugne esa paternidad una vez que esta persona llega a su mayoría de edad y solamente tiene 1 año para interponerla. Recuerden eso también, por favor, ¿verdad? Y evidentemente, jóvenes, para iniciar un proceso de impugnación, nosotros vamos a iniciar siempre a la par, cuando así se requiera, o un proceso de investigación de paternidad o maternidad. Y evidentemente, como lo aprendimos anteriormente, el artículo 115 constitucional reconoce los medios de prueba genéticos para poder establecer la certeza jurídica entre un padre y un hijo, o una madre y un hijo, pues evidentemente se admiten en un proceso judicial, ¿verdad? Todo este tipo de pruebas que la ley reconoce para poder definir ese vínculo jurídico de filiación y las responsabilidades que surgen de esa figura jurídica. Y por último, tenemos las reglas relativas al hijo póstumo, que también es muy común o puede pasar, jóvenes, el hecho que el papá muera,
sin haber reconocido al hijo. ¿Lo han escuchado ustedes en alguna ocasión? Que el papá muere, la muchacha tenía 6 meses de embarazo, o a veces la mujer tenía 9 meses o acababa de parir, ¿verdad? O a peor aún, cuando el papá muere y desconocía que la mujer estaba embarazada, ¿verdad? Entonces, ¿es posible reconocer ese hijo? Pues sí, es posible reconocerlo, ¿verdad? Es posible reconocerlo. Y jóvenes, ¿a quién tenemos que demandar? Pues tenemos que demandar al familiar más cercano del presunto padre, ¿verdad? O a quien se declare heredero con vínculo de filias, con vínculo consanguíneo o con vínculo parentesco más consanguinidad más cercano. A esa persona vamos a demandar para el reconocimiento de ese hijo póstumo. A veces la gente acepta, sí, yo sé que él era el papá del menor y se hace el reconocimiento un poco más sencillo. El problema es que la gente quiere reconocer a estos niños o niñas. ¿Por qué? Porque quieren una parte de la herencia, ¿verdad? Obviamente, si murió el papá, quiere la parte de la herencia que les corresponde. Entonces, ¿a quién tienen que a quién tienen que cómo tienen que interponer el proceso de reconocimiento póstumo del hijo póstumo? Repito, al familiar más cercano o al familiar que se declara heredero, ¿verdad? De esa persona para iniciar ese proceso, se le otorga el reconocimiento póstumo, o sea, se envía la sentencia al Registro Nacional de las Personas y con ese reconocimiento adquiere los derechos sucesorios que la ley le reconoce o que la ley le otorga. ¿Qué? ¿Alguna pregunta hasta acá? Que más claro, abogado, con la elaboración de las tareas, eso más claro está ahorita ya. Vaya, pues me alegro Con la mucho con esto. exposición. Solo quiero terminar, jóvenes, mencionándoles que el convenio en materia de sustracción de menores se llama el Convenio de La Haya de 1980, para la compañera, para todos, ¿verdad? El convenio de sustracción se llama Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de sustracción internacional de menores. Les repito, Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, ¿verdad? Esto se refiere sobre niñas y niños que han sido trasladados fuera del país de manera ilegal. Eso por ese es el convenio del cual Honduras, pues, es país firmante y ratificante. ¿Ok? Bien, solo quiero terminar el día de hoy mencionándoles el objetivo de la Ley de Maternidad y Paternidad Responsable. La ley se publica en el año 2013 y su reglamento en el año 2019. Tiene como principal objetivo garantizar la inscripción de las niñas y niños, determinar con certeza jurídica los vínculos biológicos de los padres, entre padres e hijos, y de igual forma establecer los procedimientos especiales para investigar la paternidad y maternidad. Entonces, les pido que por favor le den una repasada. La ley es bien amigable, bien cortita, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver, mañana la vamos a revisar. Trataré de presentarles la ley y el reglamento para el día miércoles y jueves terminar con el tema de patria potestad, ¿ok? Que es el contenido de la segunda unidad. Bien, por hoy lo dejamos aquí.